Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Nueva vez por aquí con ustedes, su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Mis hermanos, estamos por aquí con una nueva entrega. Vamos a hablar hoy de los hermanos de José y regresa Benjamín con José. Bueno, pues él va a ver a su hermano después de tantos años que le privaron de su padre, de su hermano. Y esta vez vamos a ver qué termina pasando. Pero quería hacer un pequeño repaso, ¿no?, de la vida de José, de este maravilloso libro que hemos estado leyendo. Y en este libro encontramos tantos ejemplos para nosotros como seres humanos. Y lo primero que encontramos es que vemos que José fue un hombre con una fe fuerte, con una fe, una convicción, una esperanza y una seguridad en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque él entendió muy bien toda la historia y el plan de la redención a través de las historias que su padre le contaba. Por eso es que tenemos que aprovechar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y pubertos y estarles siempre inculcando la palabra de Dios, porque es de la manera que ellos van a tener ese cimiento, esa raíz, y cuando crecen o cuando terminan creciendo, bueno, pues ellos se van de la casa, pero se van siempre con esa raíz cimentada de lo que es creer en Dios, porque eso fue lo que pasó con José. A sus 17 años, su papá ya lo había preparado sin darse cuenta y él estaba listo para salir a enfrentar las situaciones de la vida, como fue esa que tuvo que enfrentar el odio, la envidia, la maldad de sus hermanos, al punto que él pudo haberse vuelto rebelde y terminar destruyéndose como persona, pero no lo hizo. Se mantuvo firme, se mantuvo bajo las leyes de Dios y creyendo en ese Dios vivo que él había conocido a través de su padre. Entonces, hoy vamos a leer una de esas otras historias tan encantadoras que nos dejan como ejemplo la vida de José. Vamos a leer hoy el capítulo 43, donde vemos que los hermanos de José, después de toda esta prueba que José le puso para ver qué había en sus corazones, si seguían siendo egoístas, si seguían siendo ambiciosos, si seguían teniendo este odio que tenían hacia él, si ahora y lo iban a tener hacia su hermano. Bueno, pues aquí vemos toda la estrategia que él usó humanamente hablando para hacerlo recapacitar. Y aparte de hacerlo recapacitar de sus maldades, también ver qué había en el fondo de sus corazones después de ese arrepentimiento. Y vemos aquí que verdaderamente se cumplió la palabra de Jehová sobre José, de ese sueño que él le dio a él y que se lo contaba a sus hermanos y que sus hermanos se sentían llenos de envidia y de rencor, que él decía, va a venir a gobernar sobre nosotros. Bueno, pues aquí ellos lo están viendo, aquí ellos terminan viendo lo que fue así, porque fue la voluntad de Dios. Y aunque ellos decidieron echarlo de la casa, botarlo, quitarlo de sus vidas, eso tenía que pasar porque Dios ya lo había decidido y lo había decidido a través de José, porque él vio en José un muchacho pulcro, íntegro, con buenos sentimientos, bondadoso, generoso, servicial, lo cual era un tipo de Cristo, porque eso fue Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces José fue el elegido de los 12, aunque había el odio, la envidia, pero a través de él fue que se desarrolló todo lo que Dios quiso desarrollar, tanto en Egipto como en la familia de Jacob, salvándolo de la hambruna y de todo aquello que iba a pasar allá en Canaán. Y como el diablo se la estaba ingeniando para acabar con la familia de Jacob, para que de allí no viniera el Mesías. Y trató de, de matar a José creyendo que era el Mesías. Él trató, y vamos a seguir viendo cómo él a través de este libro maravilloso, él intenta todos los medios para que ese plan de la redención no se llevara a cabo. Pero él termina viendo que aunque él trataba siempre de meter cizaña y de meter obstáculos, el Señor siempre de sus mismos obstáculos que él metía, el Señor se vindicaba, es decir, se glorificaba a través de la misma maldad de Satanás. El Señor la volvía para su bien, la volvía para glorificarse y gloria a Dios por eso, mis hermanos, gloria a Dios. Y eso nos hace ver el tipo de Dios que tenemos con un Dios vivo, un Dios fuerte, poderoso, lleno de amor, capaz de lo más mínimo convertirlo en oro, convertirlo en gracia, convertirlo en virtud, convertirlo en honra y gloria para Él.
a través de todo, por más difícil que veamos nuestras situaciones. Confiemos, confiemos, confiemos. Quizá ustedes digan, es muy fácil confiar, pero tenemos que confiar porque es de la manera que vamos a ver el brazo poderoso de nuestro Señor en nuestras vidas. Vamos a empezar con el capítulo 43 de esta saga maravillosa de la vida de José y sus hermanos. Bueno, dice, los hermanos de José regresan con Benjamín en el capítulo 43 de Génesis. Dice, el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron, dice yo, los alimentos que José le había dado ya se le había acabado, pues tenían que volver. Dice, acabando el alimento que habían traído de Egipto, le dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón no protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviare a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, le respondió Judá a su padre. Pero si no le enviare, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veré mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis tanto mal, declarando al varón que tenía otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre, teniendo otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y no levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirá cuenta si no te lo devuelvo, si no vuelvo a traer, si no te lo vuelvo a traer. Si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no hubiéramos detenido ciertamente, habríamos ya vuelto 2 veces, porque ya él se lo había propuesto cuando llegaron la primera vez, pero inmediatamente cuando Jacob escuchó que tenían que entregarle a Benjamín, él inmediatamente dijo que no. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así sea, hacedlo, tomad lo mejor de la tierra en vuestro saco y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero envuelto en la bolsa de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os resuelte al otro y suelte al otro a vuestro hermano. Y a este Benjamín, si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto. Y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, llevadlo a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¡Wow! Ellos estaban completamente sorprendidos de todo esto. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Es decir, los hermanos de José dijeron, ¿y ahora qué será lo que nos espera? Cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la vez primera, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Estaban llenos de temor. Dice, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero
en su justo precio y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Es decir, ellos lo trajeron como quien dice, aquí está el dinero, no queremos problemas, lo que queremos es comprar alimento y más nada. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio tesoro en vuestros costales. Ya recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Recordemos que Simeón estaba preso, lo tenían preso, entonces para que ellos se calmaran, para que ellos tuvieran paz, este Simeón que quedó preso hasta que trajeran Benjamín, bueno, pues lo sacó de la cárcel y se lo llevó juntos a ellos, para que ellos vieran que lo que iba a pasar de ahí en adelante iba a ser cosas buenas. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y le dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer con él y que iban a comer pan. Vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien. Ve a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Es decir, que José se acordó rápidamente al ello inclinarse, hacerle reverencia de todo aquello que estaba escrito. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su recámara y lloró allí. Lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron pan él, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su progenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Es decir, ellos se miraban y decían: pero ¿y cómo es que saben cuál es el mayor, cuál es el menor? Y mira que a mí me tocó este lado y a fulano le tocó aquel. Ellos estaban sorprendidos viendo el orden que había en la mesa de cada uno de los nombres de ellos, desde el mayor hasta el menor. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Entonces vemos aquí que José, desde que ellos llegaron a comprar la primera vez, él decidió ponerlo a pruebas, porque él quería saber si ellos habían cambiado su maldad, su odio hacia él, si eran monstruos, porque ya eran hombres que tenían hijos, estaban casados, y él quería saber qué había en el corazón de ellos, si eran personas todavía que seguían con ese odio y esa maldad, esa violencia, que decidieron aquella vez matarlo. Y quería saber si su hermano había sufrido mucho, si estaba pasando por la situación que él tuvo que pasar. Entonces aquí él le pone esta porción mucho más grande, 5 veces mayor que la de ellos, para ver cómo ellos reaccionaban. José era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que discernía lo que veía en medio de su derredor. Era un hombre que sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Por eso le digo que era una especie de Cristo, según todo el simbolismo y la ilustración que vemos a través de todo el episodio de la vida de José, y cómo Dios lo preparó, lo llevó hasta la tierra de Egipto, hizo que el faraón, él encontrara gracia delante de los ojos del faraón, cómo interpretaba los sueños, cómo tenía tanta sabiduría desarrollada. Y todo eso no era más un indicio que tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Era una persona sabia, prudente, una persona pasiva, templada, con dominio propio, que es lo que se dice cuando una persona está llena del Espíritu Santo.
muy difícil y muy contrariamente a lo que hablan muchas personas que creen que estar yendo al Espíritu Santo es hablar en lengua, es estar tirándose para arriba, es hablar duro cuando se está dando una prédica, es hablar hasta destrozarse la garganta y gritar y decir cosas, y levantar la mano para arriba y hacer ciertos ademanes. Mucha gente cree que eso es estar lleno del Espíritu Santo, pero lo vemos y lo comprobamos en Juan, en el capítulo 14, versículo del 15 al 17, en donde el Señor dice, solamente aquellos, los que guardan mi mandamiento, pueden tener y pueden estar llenos del Espíritu Santo. Solamente aquello el Señor le dará otro consolador al que el mundo no conoce. Es decir, que aquí en el mundo son muy pocas las personas, desde cuando los discípulos hasta nuestros días, muy pocas personas conocen verdaderamente el poder en ello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque no lo tienen, porque las personas han decidido darle la espalda a los mandamientos de Dios. Y está claro en Apocalipsis 12:17, el Señor dice que el diablo hace guerra con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es dar la vida, dar testimonio de la vida que llevó Cristo aquí en la tierra. Es el testimonio que nosotros debemos de dar a través de los frutos, el amor, la fe, la templanza, la piedad, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal, el amor. Todo eso son los frutos del Espíritu y con ellos en nuestra vida, en nuestro carácter, es de la manera que podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios a través de Cristo y que hemos sido educados en la alta escuela de Cristo. Y cuando la persona tenemos estos rasgos, pues evidentemente la persona está llena del Espíritu Santo y era lo que pasaba con José. José era un muchacho pulcro, educado, templado, con dominio propio, con mucho afecto sobre su prójimo, con amor puro sobre sus hermanos y sus familiares, que nunca lo olvidó y nunca le guardó rencor. Era un hombre que tenía una fe pura, fuerte, que hoy nos deja de... Hoy es un ejemplo para nosotros, los que servimos a Cristo y al Padre Celestial, los que estamos aquí pasando situaciones difíciles, los que estamos aquí viviendo una vida de muchas pruebas, de muchos sufrimientos, de muchas aflicciones. Pero el Señor dice que este es el camino, porque ese fue el camino que Él caminó mientras estuvo en esta tierra. Aflicciones, pruebas difíciles, sufrimiento, dolor, silencio. Y eso tenemos que hacer los hijos de Dios. Aún en medio de nuestras pruebas, recordarnos de que el Señor nunca dejó de ser amable, educado, paciente, templado, lleno de fe, siempre enarbolando la misericordia y la grandeza de Dios, enarbolando su amor, enarbolando su fortaleza, su grandeza, y que Él era un hijo de Dios. Nosotros lo podemos decir a través de nuestro comportamiento y a través de nuestra templanza, dominio propio, ese don de servir, de amar, de ayudar, de bendecir a otros, porque esos son los frutos del Espíritu. Y José se lo demostró a sus hermanos, que lo que estaba escrito en aquellos tiempos, a través de su sueño, se hicieron realidad. Era verlo, que ellos se tuvieran que inclinar ante él, porque él iba a ser un poderoso puesto por Dios, no más lejos que en la tierra de Egipto, para que ellos, como familia, no murieran de hambre y siguiera esa simiente de donde iba a venir el Mesías. Mis hermanos, esta historia es maravillosa. Yo espero que sea de agrado para cada uno de ustedes, que sea de ejemplo, de reflexión y que nos ayude a todos, porque a todos nos debe de ayudar para mantenernos firmes en la fe, en la constancia y aún en gozo y en alegría en medio de nuestras tribulaciones. Sabemos que no es fácil. Decirlo es fácil, pero vivirlo es otro tema, pero sabemos que poco a poco, si lo ponemos por obra, lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que esta reflexión, este estudio bíblico sea de agrado para ustedes, que sea de edificación y de bendición para sus vidas. Y le digo, hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.